Hola, bienvenidas y bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo Vicent. Entrad libremente y por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros, geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. Aprovechando este momento de complicidad, de tranquilidad que tenemos tú y yo, verás, te voy a leer 2 parlamentos. Escúchalos con atención y luego saca tus propias conclusiones. Puedes pensar que corresponden a 2 personas diferentes o que son la misma. Puede que incluso sepas quién es quién habla en cada momento y lugar. Vamos a verlo. Mira, el primero dice así: no pertenezco a ninguna época ni a ningún lugar, fuera del tiempo y del espacio. Mi ser espiritual vive su eterna existencia, y si me sumerjo en mi pensamiento remontando el curso de los años, si extiendo mi espíritu hacia un modo de existencia alejado del que percibís, me convierto en el que deseo ser. Al participar de modo consciente en el ser absoluto, adecuo mi acción según el medio en el que me encuentre. Vedme, soy noble y viajero. Hablo y vuestra alma se estremece al reconocer palabras antiguas. Una voz que está en vosotros, que permanecía en silencio desde hacía mucho tiempo, responde a la llamada de la mía. Actúo y la paz regresa a vuestros corazones. Todos los hombres son mis hermanos. Todos los países me son queridos. Los recorro para que, en todas partes, el espíritu pueda descender y encontrar un camino hacia vosotros. No les pido a los reyes, cuyo poder respeto, más que hospitalidad en sus tierras, y cuando se me concede, paso por ellas, naciendo en derredor mío el mayor bien posible. Pero no hago sino pasar. ¿Acaso no soy un noble viajero? Este es uno, y ahora te leo el siguiente. Escucha. Los reinos de los reyes tienen límites, sean montañas, ríos, cambios de costumbres o una diferencia de idioma. Mi reino es tan grande como el mundo, pues no soy italiano, ni francés, ni hindú, ni americano, ni español. Soy cosmopolita. Ningún país puede decir que me vio nacer, y solo Dios sabe qué pueblo me verá morir. Adopto todas las costumbres y hablo todas las lenguas. Usted me cree francés porque hablo francés con la misma facilidad y pureza que usted, ¿no es cierto? Pues bien, Ali, mi nubio, me cree árabe. Bertuccio, mi mayordomo, me cree romano. Y Heidi, mi esclava, me cree griego. Así que ya puede entender que, sin pertenecer a ningún país, sin pedir protección a ningún gobierno, sin reconocer a ningún hombre como hermano,
No me paraliza ni me detiene ni uno solo de los escrúpulos que detienen a los poderosos o los obstáculos que paralizan a los débiles. Hasta aquí. ¿Bien? ¿Has sacado alguna conclusión? ¿Alguna que debamos compartir? Te cuento el primero. Son palabras del conde Cagliostro, uno de los personajes más enigmáticos y controvertidos del hermetismo occidental. Y el segundo parlamento son palabras que puso Alejandro Dumas en la boca de su personaje, el conde de Montecristo. Sin duda no sería el que soy si a la edad de 11 años no hubiese descubierto, leído
devorado, identificándome totalmente con Athos, los Tres Mosqueteros y 20 años después. Aún hoy en día Athos sigue siendo mi modelo, consciente o inconscientemente. Pero ¿quién es Athos sino el más byroniano de los héroes de Alejandro Dumas? Athos el misterioso, el misántropo, el portador de un pasado secreto destruido para siempre, por un pasado del que no puede liberarse y que se abandona a una vida aventurera, irónica, para intentar olvidar la traición de la adolescente a la que ha amado y perdido. El muchachito que era yo entonces no podía más que presentir lo que hay de verídico en lo que Dumas escribió del amor, de la amistad, del mundo, del tiempo que huye. El pesimismo de Athos, su desencanto, me cautivaban, su pose romántica, pues lanzaba un resplandor implacable sobre el yo que iba a ser un día. Pero yo era demasiado joven para tener ya de eso una experiencia personal. Athos, escribe Dumas, se encogía de hombros cuando le hablaban del futuro. Su secreto estaba a su espalda. A los 11 años, ¿qué podía comprender del secreto de Athos? ¿Qué es la traición? La melancolía de Athos me desvelaba mi propio rostro, pero ese rostro me era todavía desconocido, como lo eran para mí también los modelos byronianos de Athos. Atentos a estos: Harold, el corsario, Conrad, Lara y Manfredo, que luego tanto influenciarían a Fanoni de Bulwer Lytton, Lord Lytton. Y los caminos se van estrechando, pues Athos dejaba paso. Y los héroes byronianos y Zanoni dejaba paso a un coloso que seguía solitario mirando el sendero que le marcaban las nubes. Edmond Dantes, el conde de Montecristo. Dumas vuelve a hablar, y lo vuelve a hacer, mostrándonos un camino secreto, una rosa de múltiples pétalos. Me gusta esta filiación de las almas y los corazones, esta familia por el espíritu, que reúne a los siglos entre sí. Y a Byron también le gustaba. Precisamente exaltó en el Manfredo a los grandes hombres de la antigüedad, que aunque muertos, han conservado su cetro, y desde el fondo de sus urnas gobiernan aún nuestras almas. Adoro al corsario de Byron, al Don Juan de Byron. Adoro al Zanoni de Lord Lytton, y adoro a Athos y al conde de Montecristo. Benoit Machín entrevista a Unamuno, que acababa de ser liberado de la cárcel bajo la dictadura de Primo de Rivera, y le pregunta acerca de sus lecturas durante su cautiverio. Él responde: he leído lo esencial. Byron. Y bien podría haber dicho Dumas. ¿No? Este es el gran secreto. Si vemos cantidad de pistas iniciáticas, recordad los Tres Mosqueteros, el uno para todos y el todos para uno, que recuerdan a ese eslogan masónico de donde va uno, vamos todos. Las pistas se multiplican en el Conde de Montecristo. Dante, cuando el espíritu, la letra hebrea Shin, desciende sobre él, que no es otra cosa que el Ruaj, el aliento de Dios, se convierte en Dantes. Dantes, si lo analizamos a la luz de la gematría cabalística, suma 240. Esta misma cifra se puede aplicar. Es la misma que poseen los nombres de Orión y el arcángel Miguel. Esto ya es una pista preclara que te indica por dónde va el asunto. El profundo simbolismo, el profundo sentido del mito, más necesario hoy que nunca, en la hora más oscura, la hora que estamos viviendo.
Alejandro Dumas encierra a un inocente marinero en la prisión del castillo de If, condenado por un delito que no había cometido, para transformarlo en otra persona. Posiblemente el primer símbolo del hombre forjado a sí mismo de los últimos tiempos. El novelista y dramaturgo francés escribe El Conde de Montecristo pocos años antes de que estalle la Revolución de 1848 y una década después de las Tres Gloriosas en 1830. Por tanto, durante el reinado de Luis Felipe I y el fin de la dinastía de los Borbones. La novela nace en una Francia sumida no solo en una crisis política y financiera, sino espiritual y moral. Un fantasma recorre toda Europa, pero también lo recorren grandes luces. No existían los derechos humanos, los poderosos abusaban de los pobres y la gente era enjuiciada falsamente. De ahí que la obra gire en torno a la generosidad y la lealtad, y sobre todo, la esperanza y la compasión. Un mensaje extremo para esos y estos tiempos, ¿no es cierto? Dantes está a punto de ascender a capitán y va a casarse con la bella condesa de Morcerf, ajeno a la envidia que despertaría en su entorno más próximo. El joven es arrestado el día de su boda. Es acusado en falso y de forma anónima de agente bonapartista. Su cautiverio durará 14 años. Es a los 4 años de prisión cuando conoce al abate Faria, del que hablaremos más adelante. Ese hombre que le cambiará la manera de enfrentarse a la realidad, que no es lo mismo que lo real. No suele hacerse un análisis riguroso sobre el aspecto ético y moral de la obra más allá del icono de vengador justiciera que tanto nos seduce. Sin embargo, El Conde de Montecristo gira principalmente en torno al control de nuestras vidas y emociones, la capacidad de superación y de perdón que alumbra al protagonista a través de sus páginas. En ese sentido, se trata del mejor libro de crecimiento y desarrollo personal que existe. Una obra que enseña a conocerse a sí mismo, a conquistar al autarca, aquel que mora en nuestro interior. Una vez hecho esto, uno puede ser dueño de sus actos y ya puede caminar libremente por el filo de la navaja. Esto inevitablemente le lleva al otro lado, que es el sendero iniciático. Al comienzo del encierro, en la oscuridad del calabozo, el protagonista desespera, se encomienda a Dios, le reza, quiere morir. Y los años pasan y pierde la esperanza. Dantes ya se encontraba preso cuando Napoleón regresa de su exilio en la isla de Elba, dando lugar a los 100 días, en los que derroca al rey, restaura su imperio y es definitivamente vencido en la batalla de Waterloo. Napoleón, que quiso rescatar al conde Cagliostro. ¿Recordáis el principio del podcast? De la prisión de San Leo, donde había sido arrojado a un agujero muy similar, en el que Dantes se desenvuelve en las tinieblas. El conocimiento te libera, eso parece enseñarnos toda esta historia. El sufrimiento de Dantes da un vuelco cuando traba amistad, como decíamos, con un sacerdote y erudito italiano que culpa a la celda contigua, el abate Faria, que llevaba recluido desde 1811 por un crimen político. Faria recuerda claramente al mentor del conde Cagliostro, al Totas, ¿no es cierto? Este abad es el que le descubre quiénes son sus enemigos y sobre todo que el estado moral de alguien no depende de su posición social o su riqueza. Dantes encuentra las claves filosóficas que le harán avanzar por la senda de su transformación. El protagonista aprende de la mano del sacerdote, aparte de la esgrima, que el conocimiento te libera, le confiere un consuelo interno que no alcanzará de otro modo. En El Conde de Montecristo hablamos y encontramos a Epicuro, a Séneca, a Maquiavelo, a Pitágoras, a Juliano, a Fabre d'Olivet,
esa filosofía práctica que sirve para enfrentar las dificultades de la vida, para devolver, después de un quite, una respuesta y alcanzar la serenidad. El auténtico tesoro que posee Dantes, y como él mismo admite, no encuentra lugar en las cavernas de la isla de Montecristo. No es el oro que le va a convertir en uno de los hombres más poderosos de la época. Es otra cosa que ya lleva en su corazón. Solo cuando un pobre inocente sale perjudicado en una de sus venganzas, Dantes toma plena conciencia de que solo Dios es capaz de dispensar justicia. Dumas, que vive por y para la venganza, quiso enviar a los lectores una guía de supervivencia que pudieran aplicar a la vida diaria. Al final, su personaje, el conde, consigue perdonar al más culpable de todos aquellos que lo traicionaron. Aquel hombre que lo privó de su libertad y le condenó al olvido y la cárcel por un crimen que no había cometido. Se convierte así en un ser humano que trasciende, que no solamente es capaz de amar la vida, sino que incluso logra superar el afán del ojo por ojo y alcanzar la felicidad, haciendo que los demás también sean felices, iluminando sus vidas. ¿Por qué no? Dumas conocía la sabiduría caldea, los secretos 4 elementos que iniciaron a los Rosacruces en la búsqueda del elixir de la vida. Conocía un episodio de la mitología china que luego incluiría con ligeras variantes. Zanoni, el conde de Montecristo, el asno de oro y la metamorfosis de Apuleyo o la Divina Comedia, con el viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, tomando de guía al poeta Virgilio, forman parte de ese conjunto de obras literarias universales que guardan mensajes ocultos capaces de transformar a todo el mundo, incluso a aquel que los lee y no entiende nada. Esto es apreciable solo para aquellos lectores que saben leer más allá de la trama. Pero no lo olvidéis, la transformación está al alcance de todos. 3 son los traidores que envían a la isla de If a Edmond Dantes, como 3 son los compañeros que dan muerte a Irán Aviv, el arquitecto del templo de Salomón. 3. La cruz roja que aparece en el blasón del conde es uno de los símbolos de un grado, de una fraternidad iniciática, así como la fuga del castillo de If está basada en un ritual de acceso a un grado elevado de esta misma fraternidad. La novela de Dumas desvela incluso la contraseña que algunas organizaciones iniciáticas les permite pasar de un grado a otro. Está mostrando las manos abiertas. Esto es curioso. Muy curioso. Yo te la diría, claro que sí, te diría esa contraseña. Pero entiéndelo, luego tendría que matarte.
hemos conocido cómo Dantes amalgama en sí toda una tradición de héroes, y cómo se dan cita también en su pecho personajes muy queridos para la tradición occidental, como son Saint-Germain y el conde de Cagliostro. Dumas quiso mostrarnos el velo de Isis, para que nosotros pudiéramos con suavidad, con la yema de los dedos, retirarlo, si tal es nuestra llamada y nuestro destino. Las claves están reveladas, solo queda aplicarlas. ¿Seremos capaces de transmutar el dolor en conocimiento, el orgullo en humildad y los reveses de la fortuna en oportunidades? ¿Haremos de la noche campo de aprendizaje y batalla, del veneno elixir? ¿Nos podremos calzar las espuelas para cabalgar a la bestia del fin de los días? Dumas estaba convencido que sí, y nos muestra el camino. Al saber que el bien y el mal son ilusorios, superaremos el maniqueísmo, superaremos el mundo dual. Esto requiere una vida, quizá 2. Amigas y amigos, nos vemos en el camino. ¿Quién sabe si ese camino nos va a llevar al castillo de la isla de If? Bueno, siempre media sonrisa, recordad. Hasta pronto.